Hola, ¿sigues ahí? Soy yo otra vez. Ven conmigo. Es solo un breve viaje en el tiempo. Durante varios años usé transporte público, concretamente autobús. Lo usé para ir al instituto y luego para ir a trabajar. Al principio me resultaba incómodo estar tan cerca de otras personas a las que no conocía. Con el tiempo, mi espacio personal evolucionó y formé esa especie de burbuja que nos rodea y nos protege. No siempre, pero está ahí. Como las distancias eran largas, a veces me aburría. Al principio no tenía ningún reproductor de música y por supuesto no había móviles para el gran público y no eran como ahora. En los trayectos largos había gente que sacaba un periódico o una revista y a veces un libro. Los estudiantes sacaban apuntes y repasaban antes de un examen o llevaban auriculares. Como me aburría bastante y me sabía ya las obligaciones y derechos de los usuarios del servicio de autobuses urbanos de Sevilla, decidí que al llegar a casa buscaría algo para leer en los trayectos. No recuerdo si fue cuando llegué o antes de irme al día siguiente, miré una estantería del salón y cogí un libro. 5 semanas en globo, de Julio Verne. El primer día lo abrí con indiferencia, por llenar ese espacio no tan vacío que eran esos ratos de autobús. Conforme fui pasando páginas, me fue interesando. Los personajes tomaban forma en mi cabeza y ya no leía. La historia pasaba delante de mí. El sonido del autobús se había amortiguado, ya no oía a la gente, vivía dentro de una historia de aventuras mientras me acercaba a mi destino. A lo largo de los días que estuve leyendo, no es demasiado largo el libro, las esperas en la parada a que viniera el bus se me hacían eternas. Y aunque podía leer de pie, lo primero que buscaba era un asiento en cuanto entraba. Los días malos eran los de lluvia. Mucha gente usaba el bus y no se cabía dentro. Esos días no podía leer mi libro y me frustraba muchísimo. Es curioso, a día de hoy apenas me acuerdo del argumento de aquel libro, pero me queda el recuerdo, la sensación de estar viviendo una aventura al margen del mundo. Cuando lo terminé, lo primero que hice al llegar a casa fue buscar otro del mismo autor. Leí todos los que tenía y fui variando de autor y de tema. Así cayeron varios más. Novelas, ciencia ficción, historia y luego las crónicas vampíricas de Anne Rice. Pero esa es otra historia. Lo que sí te cuento es que mis trayectos en autobús nunca volvieron a ser aburridos. Y esto es todo por hoy. Hasta luego.